Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. Hey, tú, ¿eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado al policía que pide mordida? ¿Al funcionario que pide dinero para aprobar proyectos? ¿Al juez que pide dinero para no pasar tu caso? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros ciudadanos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. Denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Alemania respondió hoy, allá en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al señalamiento que la dictadura sandinista hizo en contra de Berlín, de estar patrocinando y apoyando logística, militar y económicamente a Israel en lo que nos considera el genocidio en contra de población civil en la Franja de Gaza. Alemania reivindicó este martes lo que llamó su deber permanente a defender la existencia y seguridad de Israel y su responsabilidad derivada del Holocausto en respuesta a la acusación de complicidad en un genocidio en Gaza que ha hecho la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen sandinista diferenció entre apoyar al gobierno de Benjamín Netanyahu y el respaldo comprensible y loable al pueblo judío. A esas reclamaciones pronunciadas ayer por el embajador de la dictadura, Carlos Argüello, contestó hoy la directora general de Asuntos Jurídicos de Alemania, Tanja von Ursula-Gleichen, para reiterar el discurso oficial de que Berlín seguía por su deber permanente a defender la existencia y seguridad del Estado de Israel y su responsabilidad derivada del Holocausto. Esta responsabilidad debe seguir guiándonos porque sigue negando el derecho de Israel a existir. De hecho, se niega en la solicitud de Nicaragua en la sección 7, dedicada a la masacre de Hamás el 7 de octubre. Según Nicaragua, estos ataques estaban dirigidos contra asentamientos ubicados en los territorios palestinos ocupados, explicó Ursula Gleichen. Alemania rechazó firmemente las acusaciones hechas por la dictadura y lamentó que proyecta la imagen de una Alemania que permite deliberadamente o incluso ayuda y fomenta la comisión alegada de las violaciones más graves del derecho internacional, cuando sostuvo no muchos países han mostrado un nivel intenso de compromiso con los palestinos como lo hizo Berlín. En ese sentido, la representante de Alemania indicó que su país sigue comprometido con la solución de dos estados como único camino hacia la paz duradera en la región y mencionó viajes a Oriente Medio y declaraciones de la ministra alemana de Exteriores Annalena Baerbock, en las que califica el sufrimiento de los palestinos de indescriptible y la vida de Gaza como de un infierno. Es la respuesta que ha dado Alemania a la demanda o a los señalamientos que hace la dictadura de Ortega y de Murillo en contra de Berlín
de estar patrocinando, según ellos, el genocidio allá en Gaza. De nuevo, como les dije ayer, repito, lo que busca la dictadura es que la Corte de la Haya le diga a Alemania que deje de apoyar a Israel. Eso es lo que busca. Y después se va a dar un proceso extenso sobre que sí y que no en esta demanda. Lo que me gusta de esto es que la dictadura entró solita en el ámbito de lo que después va a ser el banquillo de los acusados, donde serán sentados por crímenes de lesa humanidad. Esto no es un invento mío, ni es algo que se me ocurre a mí, ni es algo que de pronto yo estoy aquí diciéndolo sin ningún fundamento. Lo han invitado a que se actúe de esta manera el grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas. Han dicho que Ortega y Murillo y un organigrama criminal de actores, ¿verdad?, en el que no está de manera directa, pero sí, lo sabemos, ¿verdad?, no está de manera directa en el organigrama que presentaron el ejército sandinista, la guardia sandinista y cada uno de los operadores, Gustavo Porras, el Paco Díaz, la gente de Fidel Moreno, todos estos que son un grupo de matones al servicio de la dictadura. El grupo de expertos dicen: esto ha ocurrido en Nicaragua y hay que acusarlo. Es más, los parlamentarios británicos la semana pasada también dijeron que hay que promover que los estados de la Unión Europea acusen a los dictadores Ortega y Murillo. Por tanto, la parte positiva de este paso adelante que da la dictadura es que han entrado en el ámbito y no pueden después desconocer que la Haya tiene alcance para juzgarlo a ellos mismos. Así que por ahí anda la cosa en la respuesta que brindó Alemania más temprano al señalamiento que hace la dictadura en su contra. Nacatamalnica, nacatamalnica.com. Recuerde que allí usted tiene todos los bocadillos, los platillos, los antojitos a su disposición, ¿verdad? Y el sabor 100% nicaragüense. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar, o entrar al código QR que tiene aquí abajo en el banner con la cámara de su teléfono y visitar el menú y meter en el carrito todo lo que quiere. En 3 días hábiles se lo llevan hasta la puerta de su casa en cualquier parte de los Estados Unidos y en Canadá. Así que no pierda el tiempo, márquele a nacatamalnica.com y disfrute del sabor 100% nicaragüense. Ya mandaron su carta. Espero que sí, ¿no? La carta de este martes fue enviada, ¿verdad?, por decenas, centenares, me atrevo a quedarme hasta ahí, espero que miles, ¿verdad? Pero me quedo en centenares de nicaragüenses al Banco Mundial. Hasta ahora no ha pasado lo que ocurrió el martes anterior con el Fondo Monetario Internacional. No ha habido un bloqueo en los correos que les pusimos a disposición en nuestras redes sociales. Así que pues, los correos están llegando, los están recibiendo, la carta la están leyendo. Y por tanto, esta es la segunda semana en la cual hemos alzado nuevamente nuestra voz en contra del financiamiento. Primero exponiendo que los informes de esos organismos, porque el Banco Mundial también presenta un panorama general. El último, y ahí está citado en la carta, ustedes lo vieron, el del 4 de abril, pone un país en el cual las cosas no están tan mal. Entonces, no, espérate un momentito. Y ahí, a ver. Primero, dejen de blanquear a la dictadura con informes que falsean la realidad. Y segundo, el grupo de expertos de Naciones Unidas dice que ese informe que ustedes están diciendo se contrasta con un sistema, un régimen absolutamente criminal que violenta los derechos humanos, que violenta las libertades públicas. Y si eso está violentado, ¿qué libre mercado puede haber? ¿Qué sector privado está trabajando en Nicaragua de manera libre? ¿Y qué empleo puede generarse cuando en realidad el empleo
del sector formal se ha venido al suelo casualmente por la persecución de la empresa privada, de los organismos no gubernamentales. Más de 3.000 organizaciones gubernamentales han sido cerradas y por tanto, ¿cuánta gente se ha ido al desempleo? ¿Cuánta gente está en el subempleo? Pero si vos le preguntás al Fondo Monetario y le preguntás al Banco Mundial, las cosas no están tan mal como pareciera. Doña Decle. A ver, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? No es que nos respondan directamente, sino que tengan presente que hay una gran cantidad de nicaragüenses que semana a semana, durante el mes de abril, estuvieron mandando correos para que se den cuenta de que efectivamente estamos siguiendo lo que hacen, que rechazamos lo que hacen, que contrastamos esos informes con lo que dicen los organismos de derechos humanos y que por tanto dejen de financiar. ¿Van a dejar de hacerlo? No lo sabemos. Pero lo peor que podemos creer nosotros es que no podemos hacer nada y que eso no tiene ningún efecto. Por el contrario, lo hacemos bajo la convicción o con la convicción de que podemos lograr que haya alguien que diga, mira, yo creo que nos estamos exhibiendo mucho con esto y la gente se está dando cuenta de que hasta podemos caer hasta en la complicidad, ¿no? En la complicidad de una dictadura cruel como la que tienen Daniel Ortega y Rosario Murillo en Managua, Nicaragua. Sí, señor. Así que, si no han enviado la carta, ahí están los datos, tanto en la cuenta de X de Café con Vos como en Facebook. Yo las envié mi carta la envié como al mediodía, a la 1 de la tarde. No he tenido hasta ahora ningún rebote, ningún bloqueo, contrario a lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional. Así que les agradezco a ustedes que se han sumado, ¿verdad?, a la iniciativa, a las organizaciones que se han sumado, ¿verdad?, sin que esto sea una campaña, ¿verdad?, que en la que está X, Y, Z. Esto es un asunto ciudadano. Usted se quiere sumar, tome la carta, adjúntela, escriba en los correos y mándelo. Eso es todo. No hay nada más que hacer. Así que gracias a los que lo han hecho y gracias a ustedes que lo van a hacer en lo que resta de este martes 9 de abril. El periodismo está de luto. El corresponsal de Radio Corporación en Masaya, Gilbert Idiáquez Silva, de 38 años, murió, voy a decirlo de esta forma, en circunstancias extrañas, ahogado en una piscina en el centro turístico Las Pitayas, en Ticuantepe, según confirmó la misma emisora este 9 de abril. Idiáquez vivía en la comarca del Raizón, en Nindirí, ahí en el municipio de Masaya, y se encontraba celebrando su cumpleaños número 38 de forma adelantada porque él iba a cumplir años mañana 10 de abril. Gilbert Idiáquez, tenía por lo menos 13 años de estar laborando para Radio Corporación y era reconocido por su profesionalismo, su compromiso y entrega a su trabajo como periodista de esta radioemisora. Veamos el comunicado de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua que hace referencia. Primero, doña Dique, el comunicado de la radio. Hay un comunicado, hay un post de la Radio Corporación. Mientras tanto, pónganme el de PECIN, entonces, para que leamos. Dice que PECIN recibe con pesar la noticia del fallecimiento del periodista Gilbert Idiáquez y expresa sus condolencias a su familia, amistades y colegas en este momento de dolor. Gilbert no solo fue un periodista talentoso, sino también una persona excepcional, cuyo compromiso con la verdad y la integridad dejó una marca indeleble en la comunidad periodística del país. Su pasión por el periodismo y su dedicación incansable para informar han sido ejemplos inspiradores para el gremio. Su pérdida deja un vacío en la profesión periodística en general. Recordaremos a Gilbert por su valentía y su calidez humana. Su legado perdurará en nuestras memorias y en el trabajo continuo que realizaremos para honrar su nombre. En este momento de duelo estamos unidos en el apoyo mutuo y en el recuerdo amoroso de nuestro colega. Que su espíritu siga guiándonos
en el compromiso compartido con la verdad y la justicia. Con sinceras condolencias, periodistas, comunicadores independientes de Nicaragua. ¿Qué dijo la radio en su cuenta de X? Radio Corporación se une al dolor de la familia de nuestro colega Gilbert Idiáquez Silva, quien laboró en este medio de comunicación desde hace 13 años. Hay una cosa que no podemos perder de vista. Dice el informe que Gilbert llegó a este balneario, a este centro turístico Las Pitayas, ahí en Ticuantepe, con unos amigos, a celebrar su precumpleaños, que como les digo, es mañana, o era mañana, o es mañana, pero ya no está, ¿no? Lamentablemente. De pronto apareció ahogado en la piscina. Y fue en la noche que lo encontraron ya ahogado. Es lo que he leído hasta ahora en las versiones que se han publicado en algunos medios de comunicación independientes. De ser así, la pregunta es, ¿dónde están los amigos que llegaron con Gilbert a ese lugar? Dicen que llegó la Guardia Sandinista, llegaron los bomberos, llegó la Cruz Roja. Cualquier cosa que digan ellos no es creíble. Y digo sobre todo la Guardia Sandinista, ¿no? La Cruz Blanca, porque la Cruz Roja no existe en Nicaragua. La Cruz Blanca de la dictadura y los bomberos de la dictadura. ¿Por qué digo esto? Porque Gilbert Idiáquez había sido amenazado. ¿Por qué había sido amenazado Idiáquez, el corresponsal de Radio Corporación en Masaya? Porque en el 2018 fue uno de los más frontales al momento de denunciar lo que estaban haciendo hace 6 años la Guardia Criminal Sandinista bajo el mando de el sicario, el alguacil de la muerte de Masaya, Avellán. Es más, denunció ser víctima de una recia persecución por parte del régimen. Fanáticos sandinistas llegaron incluso a ofrecer en redes sociales, como una manera simbólica, pero que advertía que lo perseguían, $5,000 por la cabeza de Gilbert Idiáquez. Imagínense, doña Dickel, cómo estaba. Voy a leer lo que dijo Gilbert al referirse a esta situación. Desde el momento que inició la crisis, recibí amenazas desde el municipio de Nindirí. Hace 15 días eran mensajes donde decían que no solamente me iban a silenciar a mí, sino a todos los de la radio. Últimamente ofrecen una suma de $5,000 que en redes sociales está circulando, denunció Gilbert Idiáquez en agosto del 2018 en una conferencia de prensa en la extinta Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, en la CPDH. Y es por eso que, y llámenme paranoico, exagerado, pero yo no me quedo conforme con el hecho que de pronto apareció ahogado en la piscina. Los amigos de Gilbert Idiáquez que llegaron con él, no se sabe qué pasó con ellos. Si pasó algo terrible, que no lo descarto, esos amigos de Gilbert Idiáquez tendrían la libertad para decir lo que pasó. ¿Podrían decirlo sin que les signifique algo peor a ellos? ¿O lo mismo, o correr la misma suerte a ellos? De nuevo, yo no descarto que la dictadura haya hecho algo en contra de Gilbert, porque ese cuento que se han lanzado hasta ahora de que, bueno, llegó con los amigos y de repente, y se dice que estaba tomando y que no sé qué, y que de repente apareció ahogado en la piscina, eso, déjenme decirles que yo no me lo termino de creer todo. Y tengo las razones para dudarlo, es lo que les acabo de decir. Acuérdense que la dictadura no olvida y ha venido incluso sacando
expedientes que se suponía estaban guardados y que habían sido algunos excarcelados políticos del 2019 perdonados por la amnistía y fueron secuestrados nuevamente y fueron torturados nuevamente. Por lo tanto, a mí no me termina de convencer la versión que hasta ahora ha circulado. Su familia va a denunciar algo diferente. ¿Ustedes se imaginan que la familia de Gilbert Idiáquez se atreva a decir algo distinto a lo que diga la Guardia Sandinista, a lo que diga la Cruz Blanca Sandinista, a lo que digan los bomberos sandinistas? Ese es el país en el que vivimos. Digo en el que vivimos porque yo estoy aquí físicamente, pero mi mente y mi corazón siempre están en Nicaragua y se los he dicho un montón de veces. Esa es la Nicaragua en la que se habla de paz, de tranquilidad, en la cual si se duda y si se quisiera denunciar algo diferente a la versión oficial de la dictadura, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los riesgos que están asumiendo y corriendo? Ay, Dios mío, de eso estamos hablando. Que descanse en paz Gilbert. Y me quedo con la inquietud de qué fue lo que pasó con él. Porque eso de que de pronto fue que apareció ahogado en la piscina no termina de convencerme de ninguna manera. Por otro lado, la doctora Marta Patricia Molina, la autora de la investigación Nicaragua, una iglesia perseguida, ha denunciado en su cuenta de X que Carlos Bojorge, este joven nicaragüense que fue desaparecido después de participar en una actividad religiosa en Managua, este joven secuestrado político está ahora, no se sabe por dónde anda. Temo por la vida del preso político Carlos Bojorge, secuestrado el 1 de enero del 2024, después de la procesión del 1 de enero ahí en los patios internos de la Catedral de Managua. Después de que denunciamos su secuestro y ubicación, los agentes del sistema penitenciario de Nicaragua lo desaparecieron. Desde la prisión me informaron que lo llegaron a sacar en la noche y no se supo más de él. Que el mundo sepa que Carlos Bojorge estaba en manos de la dictadura sandinista, a como se evidencia en las fotos y en las cartas que me envió. Si el día de mañana él aparece asesinado o muerto en el Instituto de Medicina Legal, los únicos culpables son los dictadores Ortega Murillo. Es lo que denunció la doctora Marta Patricia Molina, porque no se sabe dónde está el joven Carlos Bojorge, cuyo delito, entre comillas, fue llegar con una foto de Monseñor el santo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero con una bandera de Nicaragua y gritar viva la Iglesia Católica. ¿Qué le parece? Ese es el delito que cometió, entre comillas. Carlos Bojorge, ahora dice la doctora Marta Patricia Molina que está desaparecido de los calabozos del régimen y por eso advierte que si pasa algo, si lo matan, ya sabemos que era la dictadura quien estaba supuestamente custodiando su seguridad en una cárcel, cuando en realidad en una cárcel de la dictadura es donde menos seguro te puedes sentir, y está advirtiendo casualmente que si eso ocurre, que el mundo lo sepa desde ya. Sí, señor. Recuerde que Bemarov Insurance, don Mario Vallecillo y su equipo de Bemarov Insurance le están esperando para que usted tenga a su mano el seguro de viaje y lo disfrute plenamente. Cobertura inmediata, su póliza le protegerá desde el momento en que lo necesite. No hay restricciones en la edad, tampoco hay variaciones en los precios en función de la edad o la nacionalidad. Sin cuestionarios de salud, marque el 305-439-6524, 305-336-4811. Es el teléfono que usted debe marcar y entonces sea la gente de Bemarov Insurance y de don Mario Vallecillo quien le facilite este seguro de viaje.
Y también está el seguro de vida con beneficios en vida. Son seguros con beneficios en vida que le adelantan dinero si usted sufre alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas. No es un seguro de salud, sino dinero en efectivo. 305-439-6524, 305-336-4811. Don Mario Vallecillo y su equipo también le ofrecen trámites migratorios personalizados durante todo el año. No se confunda, Bemarov Insurance es definitivamente su mejor opción. El mequetrefe mexicano, el stripper político, el genuflexo de las dictaduras, paradictatorial, el mejor ayudante que tienen las tiranías bananeras del continente, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a los siniestros Ortega y Murillo, al tándem maléfico de Managua, el vetusto, el cachafaz Ortega y la patibularia, esperpéntica y espantosa Murillo, por haber roto relaciones con Ecuador en solidaridad con México. Sin que nosotros lo pidiéramos, Nicaragua decide romper relaciones con Ecuador y le agradecemos a Nicaragua, porque nobleza obliga. Y vamos a continuar. Dice este fantoche que, sin pedírselo, la dictadura decide romper relaciones con Ecuador como lo hicieron ellos, que son los afectados directamente por la situación que se ha dado, ¿no? Pero quizás lo más escandaloso es que dice que nobleza obliga. ¿Nobleza? Definitivamente que este lustrador de zapatos de los dictadores, López Obrador, se deshace como helado en verano, ahí en plena Semana Santa, ¿verdad? Para quedar bien con los tiranos. Gracias a Dios que hasta ahora México no es una dictadura, ¿verdad? Y no es una dictadura porque las instituciones en México funcionan. Pero este anciano, añejo, maloliente de López Obrador fuera también del club de los dictadores si en México no hubiesen entidades fuertes, como también lo sería Petro en Colombia, si no hubiesen entidades fuertes que no le permiten ser dictadores. Nobleza obliga. ¿De qué nobleza habla este bufón mexicano cuando son innobles, inmorales, los que, agarrando vara, también se lanzan en contra de Ecuador para quedar bien? O, como decía ayer nuestro entrevistado, Enrique Sáenz, para llamar la atención y tratar de posicionarse como líderes mundiales que están en defensa de la soberanía, de la autodeterminación y de la dignidad de los pueblos progresistas, entre comillas. Es lamentable que los mexicanos tengan a este charlatán de presidente, y es lamentable que, según las encuestas, Morena, que es el partido del que forma parte López Obrador, está encabezando la intención de votos, porque esa candidata de Morena difícilmente va a hacer las cosas distintas a lo que ha hecho López Obrador, y por tanto eso de abstenerse en las votaciones, eso de rechazar las resoluciones cuando se trata de ir desde la OEA, por ejemplo, en el rescate de la democracia, eso va a continuar. Y los mexicanos van a seguir también sufriendo el populismo de esta corriente allá en el país azteca. La pregunta es, ¿cómo es la forma
en la que puede ingresar a una residencia que efectivamente es una sede diplomática para detener a alguien que está refugiado, hay un delincuente que está refugiado ahí, que no es asilado político, ni es perseguido político de nadie, sino que se le está persiguiendo por delitos comunes, por haber recibido, en uno de los casos, 13,5 millones de dólares de Odebrecht. ¿Cómo llegas? Buena. Está Jorge Glass. Me lo llama, por favor. ¿Es repudiable el hecho de la violencia? Siempre va a ser repudiable. Pero había otra forma, teniendo en cuenta de que están los mexicanos protegiendo a un delincuente que la justicia ecuatoriana quiere capturar con sentencia firme. ¿Había otra manera? Por favor, me ayudan a entender si había otra forma para sacar a Jorge Glass, el ex vicepresidente corrupto de Ecuador, de la Embajada de México. Yo creo que no. Por lo menos yo no veo otra forma, más que la de romper las puertas e ingresar. Ahora, el señor Roberto Canseco, que es el jefe, o que era el jefe de la sección consular en la Embajada de México, trata de impedirle a los policías cumplir con la orden del presidente Daniel Noboa. ¿Y qué hacen? Empujarlo. Él se abalanza sobre ellos, trata de impedir, de evitar que Jorge Glass sea sacado de la sede. Y ahí no puede hacer otra cosa el policía que mantenerlo al margen, y si él se pone violento, pues tratar de controlarlo. De nuevo, ¿es cuestionable el hecho? Puede serlo. ¿Pero había otra forma? No, ¿verdad? Creo que no. Este Canseco, un tanto alterado después de que se llevan a Jorge Glass, dice que no hay fundamento en lo que pasó. Alterado en su respiración, con la mirada bastante desorbitada, dice que lo que hicieron con la embajada es algo que no se puede permitir y que se demostraba con el secuestro, entre comillas, de Jorge Glass, que se trata de una persecución política y que tenía miedo incluso que lo mataran. Veamos parte de este momento en el que periodistas le preguntaban a Roberto Canseco lo que pasó. La Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Hay fundamento? Sí hay fundamento, porque México decide proteger a un delincuente en su sede diplomática en Quito. ¿No? ¿No es así? Ok, si México le dice a Jorge Glass, usted no entra aquí porque usted no es perseguido político, responda ante la justicia de su país, Ecuador, el presidente Noboa ni la policía jamás entran a la sede de México. ¿Cuál es el argumento y la gran discusión? La Convención de Viena, que hay que respetar las sedes diplomáticas porque se trata de un espacio que es soberanía de los países, versus lo que dicen los tratados acerca del asilo político, que no se le puede brindar a personas que son perseguidas por delitos comunes. Ese es el gran debate. Dice que tiene miedo de que a Glass lo maten. Glass se quiso matar ayer. Tomó una sobredosis de ansiolíticos que lo mandaron al hospital, pero luego de ser inducido a un coma, lo recuperaron y está de nuevo en la cárcel en la que se encuentra detenido. Canseco, y no me refiero al bateador de las Grandes Ligas,
ni a un perro seco, tampoco, sino al que hacía el papel de jefe de la sección consular allá en Quito, en la Embajada de México, dice, falseando la historia, que nunca ha sucedido, doña Dickel, esto, ni en los peores casos. Además de eso, se le escapa, estábamos por salir cuando llegaron ellos. ¿Qué decía Noboa? Nos enteramos que querían salir, llevarlo a un avión y que se fugara del Ecuador. Escuchen. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. Miente de manera descarada el señor Canseco y lógicamente que agitado por lo que acababa de ocurrir. Porque sí ha habido antecedentes. Ayer hablamos de ello. 1981, el dictador Fidel Castro irrumpe en la embajada de Ecuador en Caracas para llegar a sacar a cubanos opositores al régimen de la isla, y ahí no hubo tal alaraca. Y eso significa que la memoria selectiva, la memoria de estos tipos que trabajan para los gobiernos paradictatoriales, como es el caso de México, tienen memoria selectiva. Dice que estábamos por salir. Efectivamente, entonces, se confirma que Glass iba a ser sacado de la Embajada de México para fugarse en un avión que le habían enviado del gobierno de López Obrador. No es la primera vez que México hace estas cosas. Acuérdense que Pedro Castillo, el golpista Pedro Castillo en Perú, estuvo como a 5 minutos de llegar a la Embajada de México en Perú, en Lima, para también ser salvado por López Obrador. Entonces López Obrador ha convertido la embajada en madrigueras, en guaridas, para asilar, refugiar a delincuentes. Igual pasa con Ortega, que tiene a Martinelli en la embajada de la dictadura en Panamá, y en Nicaragua tiene a Funes, tiene a Sánchez Serén y a otros delincuentes que le han pagado muy bien para que incluso les dé la ciudadanía nicaragüense. Dijo el señor Canseco, llegaron estos ladrones y entraron por la noche. No son los policías los ladrones, es Glass. Es Glass, que tiene sentencia firme por haber delinquido en el Ecuador. 2 sentencias firmes. No son los policías los ladrones. El ladrón es el que estaba refugiando el gobierno de México en su embajada allá en Quito. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se maneja este asunto? Ok. Doña Dickel me dice que lo que más le duele, parece al señor Canseco, es que en la puerta del horno se le queme el pan. Casi ya Glass se montaba en un carro de la Embajada de México, lo llevaban alegremente al aeropuerto y del carro al avión, y te fuiste y ni a Dios dijiste. Eso fue lo que el presidente Noboa evitó. ¿Y es discutible la forma? Claro que sí. Yo respaldo lo que él hace y lo digo de nuevo. Si estos dictadores se limpian todo lo que quieren con el derecho internacional, entonces ¿por qué de pronto va a haber pudor de parte de un joven presidente muy valiente que dice, a mí no me la van a montar de nuevo? Vaya y sáquelo de ahí y evitemos que se fugue.
Y hay quienes dicen, a los que respaldan esto es respaldar lo que hacen Ortega, Maduro y Díaz-Canel. Espérame un momentito, yo no estoy respaldando ninguna de las tropelías que hacen esos bárbaros. Pero sí respaldo que cuando a un delincuente lo quieren sacar de un país con marrullas como la que estaba montando López Obrador para sacar a Jorge Glass, entonces ahí yo me pongo del lado del presidente Noboa. Ahí estoy. Ahí estoy. Rafael Correa, el delincuente prófugo de la justicia de Ecuador, el dictador que se fanfarroneaba, ¿no? Y siempre es un tipo de lo más irrespetuoso y con los medios de comunicación, grosero, patán, ¿no? Se fue, él vive en Bélgica, protegido, dicho sea de paso, por Bélgica. Se fue al Europarlamento a buscar apoyo, ¿no? A buscar apoyo, a decir que es una barbaridad, que la soberanía y demás. Se encontró con Manu Pineda, que es uno de los eurodiputados enchufados, que siguen viendo a Cuba como lo más maravilloso, a Venezuela como una nación a la que hay que respetar y ayudar, a Nicaragua que no hay que meterse con ellos. Y después de dar una conferencia de prensa, Pineda, que seguramente ha votado en contra de las resoluciones del Europarlamento, en el que se pide que se revise el acuerdo de asociación con la dictadura de Managua, aquí dice que el acuerdo de asociación hay que revisarlo y que es necesario aplicar la cláusula democrática. Y pide que una comisión de eurodiputados vaya a ver que Jorge Glass esté bien en Ecuador. Escuchen a Manu Pineda, que ha votado seguramente en contra de las resoluciones cuando se trata de Daniel Ortega o de Nicolás Maduro. Nosotros creo que como Unión Europea tenemos obligaciones. Tenemos obligaciones, entre otras cosas, porque tenemos un acuerdo de asociación con Ecuador. Y lo primero que vamos a pedir es que se active el mecanismo de solución de controversias que prevé la cláusula democrática de este acuerdo. Vamos a exigirle al SEAE que envíe su delegación en Ecuador, a la misión de la Unión Europea en Ecuador, a visitar de urgencia al vicepresidente Glass, porque estamos temiendo por su vida, estamos temiendo que lo suiciden, por decirlo de algún modo. A mí me gustaría que estos tipejos alzasen la voz y temieran por la vida y por los suicidios que se dan en las cárceles de las dictaduras bananeras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Me gustaría escucharlo con esa vehemencia. Dice que la falta de acción de la comunidad internacional y de la Unión Europea particularmente invita a personajillos, así califica a Daniel Noboa, a violar el derecho internacional y a creer que van a ser impunes. Es que impunes solamente pueden ser los tiranos de la triada perversa de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Invitando a personajillos autoritarios, fascistoides, a violar el derecho internacional porque se creen que todos sus crímenes van a quedar impunes. Tenemos que tomar medidas, porque si no, ya no es solo los derechos humanos del pueblo ecuatoriano lo que está en juego, sino que está en juego el derecho internacional y sobre todo el prestigio y la credibilidad, si le queda alguna, a esta Unión Europea. Nadie más fascistoide que Maduro, nadie más fascistoide que Díaz-Canel, nadie más fascistoide que Ortega. De Ortega, sus seguidores y sus adláteres que incluso pintan las paredes. Aquí vive un golpista. Eso es fascismo. Puro. Te tenemos vigilado. No es vigilado, ¿se acuerdan de aquello? Te tenemos vigilado. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pintas que en Managua, en Masaya, en León, en Matagalpa, en Estelí, los paramilitares coprófagos de la dictadura, y ahí no hemos visto a Manu Pineda hablar de fascistoides, ni de fascismo, ni de personajillos. No, es que Ortega es un guerrillero heroico. Maduro es el hijo de Chávez, el heredero de Chávez. Y Díaz-Canel es
el que Raúl Castro mantiene como su muñeco de ventrílocuo para hacerle creer a los cubanos y al mundo que ya no está en el poder. Es así que se manejan, ¿no? Esta carta de idea firmada por los expresidentes que forman parte de esta es quizás, me parece a mí, voy a decirlo, es sin duda alguna el documento más balanceado que me he encontrado al momento de evaluar lo que pasa o lo que ha pasado en la crisis de México y Ecuador. La voy a leer completa para que ustedes tengan idea de cómo es el balance en lo internacional. Aquí está la carta que dice: constatando que el derecho de buscar y recibir asilo es una institución histórica arraigada en el derecho internacional americano, de naturaleza humanitaria, pacífica y social, y que en modo alguno puede ser considerada como un acto inamistoso por ningún Estado, teniendo presente que por lo anterior la seguridad derivada del asilo no puede interpretarse como una protección contra las leyes y la jurisdicción de los tribunales legalmente constituidos, observando además que una exministra ecuatoriana condenada por corrupción recibió asilo en Quito de la Embajada de Argentina y salió de la misma furtivamente protegida por Venezuela y sin esperar el salvoconducto, verificando sucesivamente que el gobierno de México interviene en los asuntos internos ecuatorianos al declarar su presidente que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien denunciase a Jorge Glass ante la Fiscalía General del Estado, perjudicó a la candidata presidencial del Movimiento Revolucionario Ciudadano, considerando que el Estado mexicano, sin valorar la situación jurídica del expresidente Glass, condenado y encarcelado por hechos de corrupción vinculados con las operaciones de Odebrecht, le otorgó el asilo político, y enterados de que fuerzas policiales ecuatorianas, al objeto de detener al vicepresidente Glass, violentaron la sede de la Embajada de México en la ciudad de Quito e irrespetaron la inviolabilidad de toda la sede diplomática según principios y normas del derecho internacional, declaramos que, oigan bien cómo es el balance de todo lo que ellos están observando, teniendo en cuenta, verificando y demás. Rechazamos el otorgamiento de asilo político al ex vicepresidente Glass hecho por el gobierno de México, dada su abierta contradicción con la que prescriben la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a saber que el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones o con finalidades políticas no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito conjunto, un delito común, conexo con un delito político, pues los precedentes es no considerar de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a dichos instrumentos internacionales. Rechazamos el atentado ocurrido contra la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana en Ecuador por contravenir los principios de la Convención de Viena y el derecho internacional en general. Hacemos un llamado a los gobiernos de Ecuador y de México para que resuelvan el diferendo a través de un diálogo constructivo que asegure la normalidad de sus relaciones de amistad y en acuerdo con las normas y principios del derecho internacional y la del derecho de asilo, ampliamente desarrollada estas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedido del mismo Ecuador. Aquí está el párrafo que diría yo es la cereza del pastel. Invitamos, el último, a la comunidad internacional y a los estados para que procedan a la revisión y actualización de las normas sobre derecho de asilo, en modo tal que reflejen las previsiones de las convenciones de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, y firman los expresidentes que ustedes tienen en pantalla. Ahí está los expresidentes de Costa Rica, Federico Franco de Paraguay, Lucio Gutiérrez de Ecuador, Osvaldo Hurtado, que va a ser nuestro invitado en unos minutos, y vamos a hablar de esto también con él. Jorge Tuto Quiroga está también ahí, Miguel Ángel Rodríguez, Mireya Moscoso de Panamá, Alfredo Cristiani de El Salvador, Laura Chinchilla, entre otros. La carta más equilibrada o el pronunciamiento más equilibrado porque hace ver por qué México
es el que comienza la crisis al darle asilo político a un delincuente común. Pero también reconoce que la sede, al entrar como entraron los policías de Ecuador, violan los convenios internacionales. Pero dejen un balance la situación. Interesante, ¿no? Interesante lo que hacen los expresidentes en esta carta que, de nuevo, me parece la más equilibrada y sensata que he leído desde que esto está en discusión. Por otro lado, la dictadura sacó un comunicado recordando los 40 años de la sentencia famosa de La Haya, o mejor dicho, la presentación de la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos, allá el 9 de abril de 1984, y que en junio del 1986 fue fallado a favor de Nicaragua, mandando a pagar a Estados Unidos una cantidad no determinada. La dictadura le ha puesto 17.000 millones de dólares. Nunca ha habido, nunca se ha tasado, ni se tasó nunca el monto. Pero, ¿en qué mienten estos fantoches, estos mequetrefes, en estos mentecatos de la dictadura, que hacen firmar a mitocóndrico Moncada la carta, pero que nada, ni una letra está escrita por él? ¿En qué mienten? En decir que esa demanda y esa deuda está vigente. En junio de 1991, el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro desistió de esa demanda. ¿Y saben quién firmó el documento que presentaron ante la Haya desistiendo? El mismo Carlos Argüello, que es el que está representando actualmente de manera vergonzosa a la dictadura allá en Holanda. Este señor es el mismo que firmó o que llevó el documento firmado por el gobierno de doña Violeta, facultado para hacerlo, porque los sandinistas habían firmado o habían aprobado una famosa ley en abril de 1990 que trataba de impedir que doña Violeta desistiera de la... Esa ley fue derogada y cuando fue derogada, doña Violeta quedó habilitada total y absolutamente para, en nombre del Estado de Nicaragua, desistir de esa demanda y desistir de ese cobro. Entonces uno dice, póngame el documento, ya dije, el famoso recuerdo que andan buscando reales estos delincuentes y andan buscando como sea, ¿no? Andan buscando como sea, aquí está, y la obligación de Estados Unidos de pagarnos, andan buscando reales, se les están acabando los reales, se les están cerrando las fuentes de financiamiento. ¿Y qué es lo que hacen? Recurrir a un cuento que ya está absoluta y totalmente cerrado, definido. Ah, no, pero ellos no quieren eso. Ellos quieren seguir con la perorata porque hay uno que otro iluso, uno que otro tonto al que le toman el pelo y le hacen creer que todavía se puede reclamar 17.000 millones que nunca fueron tasados, de nuevo, nunca fueron tasados. Y el que tiene dudas de esto, vaya a los diarios del 90 y el 91, que están en línea, y lean cuál fue la posición de los sandinistas que querían evitar que doña Violeta, con toda la potestad, le dijese en nombre del Estado de Nicaragua a la Corte de La Haya, miren, esto ya queda zanjado, no hay nada más que hacer, tranquilo. Ah, pero vienen con la misma perorata y con el mismo cuento y aburren, ¿no? Pero es que tienen que engañar a su pequeña y escuálida base. Y ellos también tienen que presentarse como los grandes representantes del respeto al derecho internacional. Como les digo, me gusta que estén en La Haya con lo de Alemania, me encanta. Cuando le den la vuelta a eso y sean acusados ellos, no por Gaza ni por Israel, no, por lo que han hecho en Nicaragua, de matar a más de 355 personas por crímenes de lesa humanidad, ahí quiero verlos. Ahí quiero verlos, porque ya entraron en ese corralito, ya entraron solitos, se fueron a meter. Me gustaría ver cómo van a reaccionar cuando en La Haya les digan, venga, miren,
Señores, ustedes están acusados aquí también. Platiquemos de esto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a hacer la pausa comercial y venimos con el expresidente Osvaldo Hurtado, el expresidente de Ecuador, que ha aceptado amablemente una entrevista con nosotros y que le agradecemos desde ya el tiempo que nos va a dispensar para hablar casualmente de la crisis, de la hipocresía de la dictadura de Nicaragua. Vamos a preguntarle por el charlatán mentecato de Correa, que ahora pide sanciones, ¿no? Ahora para sanciones, hay que sancionar a Daniel Noboa, y él, Ortega, Díaz-Canel, Maduro. Las sanciones son agresiones en contra de los pueblos. Y ahí entonces, hermano, ¿cómo es? Pero es que como es un enemigo tuyo, ahí sí las sanciones hay que aplicarlas, ¿no? Vamos a preguntarle de cada una de estas cosas al expresidente Osvaldo Hurtado. Antes de ello, síganle dando me gusta al programa. Hágase Patreon. www.patreon.com/Café con Voz. Recuerde que ahí encuentra usted el camino para sumarse a la familia de los Patreon, y le agradecemos a usted que se va a sumar a ese grupo de nicaragüenses y de otras nacionalidades que mes a mes están aportando desde $3 mensuales. Usted puede ser un patrocinador directo y ayudarnos a romper el muro de la censura. Antes de la pausa, quiero felicitar a el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, que estoy seguro que nos está viendo, por haber arribado a los 15 años desde que fue presentado como obispo auxiliar el 9 de abril del año 2009, ese jueves santo, ahí en la Catedral de Managua, fue presentado como obispo, y hoy se están cumpliendo exactamente esos 15 años. Nosotros desde acá, desde Café con Voz, con mucho cariño, siempre le pedimos a Dios que lo bendiga, que le dé vida, que le dé salud, que le dé fuerza, que le dé sabiduría, que le ayude a tener el mejor discernimiento para desarrollar su ministerio como hasta ahora lo ha hecho, y también para lo que sigue en adelante. Monseñor ha asumido las consecuencias de ser un buen pastor, ha asumido las consecuencias de estar cerca del pueblo nicaragüense, que ha sufrido de manera violenta, de manera brutal, la represión de la dictadura, y Monseñor no ha escapado de ella. Monseñor Silvio José Báez escapó de un arma criminal que intentó asesinarlo en Diriamba, cuando las turbas estaban atacando a los obispos y a los sacerdotes que llegaron después de la Operación Limpieza. Fue el primer obispo que salió de Nicaragua obligado por la dictadura, llamado por el Papa, pero en medio de una trama, ¿verdad? En medio de una trama en la que participaron algunos de sus hermanos, incluso, entre comillas, para salir de él, entre ellos el nuncio Sommertag, para decirlo claramente. Y ahora también puedo decir que sospecho muchísimo de aquel momento del silencio y del actuar civilino siempre del cardenal Leopoldo Brenes. Basta decir que Monseñor Báez, el día que salió de Nicaragua, ni uno solo de los obispos llegó al aeropuerto a despedirlo. Y si llegó algún sacerdote, se despidió de largo, con la manito de largo, para evitar casualmente mayores represalias. Ha asumido entonces el costo, ha asumido también órdenes, ha asumido decisiones que le han dolido mucho, pero que los nicaragüenses sabemos está cerca de nosotros. Está cerca, está presente y está al tanto de lo que ocurre.
Yo particularmente me siento honrado por su amistad. Doña Deikel igual, mi familia se siente honrada por la amistad del obispo auxiliar de Managua, que representa a la Iglesia Católica consecuente, que representa el pastor que asume el evangelio en su vida, que representa al sacerdote que sabe que debe dejarlo todo y que aunque la voluntad de Dios a veces parezca un tanto y a veces muy distinta a lo que se creía, la acepta y le pide fuerzas nada más para continuar con su ministerio. Esta familia, la de Café con Voz, sus seguidores, porque estoy seguro que ustedes también están en este momento felicitándole, le mandamos nuestro cariño, nuestros mejores deseos, nuestras felicitaciones y, de nuevo, si hay algo que desearle a Monseñor Báez es vida, salud, fuerza, sabiduría, discernimiento y que ese amor que ha demostrado por los nicaragüenses y su causa no se termine nunca. Monseñor, un abrazo para usted, bendiciones y que la lucha por la libertad de nuestro país tenga como resultado una Nicaragua que resucite, como usted lo ha dicho, porque Nicaragua, al igual que Jesucristo, ha sido crucificada, pero va a resucitar. Vamos a la pausa comercial. Ya está con nosotros el expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado. Vamos a la pausa y usted quédese con nosotros para que escuche la conversación que tendremos con el exmandatario para hablar de esa crisis de México en la que se ha metido la dictadura sandinista de los Ortega Murillo, agarrar terminación ¿en busca de qué? Esa será una de las preguntas que le demos luego del corte comercial. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es Café con Voz, es Café con Voz.